Jehová es el verdadero Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Jehová es el verdadero Dios? ¿Ok? Vamos a indagar en esto. He notado, cada vez que me meto a su palabra, noto que el Señor está muy interesado en que nosotros entendamos esto. Pero quizá tú dices, pero eso ya lo sé, Paco. Pero hay algo en nuestro corazón que pasa al ser humano en su naturaleza. Le cuesta trabajo entender y le cuesta trabajo mantener esa fe y esa convicción de que Dios es más poderoso que cualquier otra cosa. Y en ese sentido es que vamos a hablar en esta noche. Dios está muy ocupado en esto, en siempre ponerse, tú vas caminando y Él ponerse al frente de ti para que tú lo mires, para que tú entiendas y te acuerdes de que tú tienes un Dios todopoderoso y que Él está listo, sí, siempre está listo para acudir al auxilio de sus hijos. Pero aquellos hijos que siempre se levantan a disponer su corazón para con el Señor. Obviamente el sol sale para todos, ¿no? O sea, sale para justos, para injustos, para buenos, para malos. Pero hay una bendición especial para los que buscamos al Señor. ¿Alguien lo puede creer? Pues Dios está interesado en esto. Vamos a empezar en Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35. Está hablando Moisés allí y está advirtiendo sobre unas cosas, sobre la idolatría en específico, de que no se vayan hacia otros dioses. Y dice el verso 4:35: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, para que supieses que Jehová es ¿qué? Es Dios y no hay otro fuera de Él. Lo que está diciendo la palabra aquí es que tú y yo somos privilegiados. Tú y yo se nos ha revelado la palabra, hemos sido predestinados y realmente somos galardonadores de todas las cosas que Dios tiene preparadas. Y tú y yo nos tenemos que ocupar no solamente de saber estas cosas, sino también de corresponderle a Dios de todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Porque ciertamente Dios no se ha presentado a ninguna otra persona. Tú podrás ver a tu vecino, a tu vecina o a otras naciones que Dios no ha hecho grandes milagros. Sin embargo, contigo y conmigo el Señor ha hecho grandes cosas. En primero, le hemos conocido. En segunda, Él está cuidando de nosotros día tras día. Y yo por eso le alabo al Señor y por eso le glorifico. Dios es Dios todopoderoso. Entonces a ti te ha sido mostrado esto, para que supieras que no hay otro Dios, para que supieras que el Señor está contigo. Y no solo eso, sino para que los demás, los que están alrededor de ti, al final van a decir, en la vida de Paco, en la vida de Juanito, de Pepito, está el Señor, por tanto yo también lo quiero conocer. El cristiano por naturaleza es un ser idólatra, el humano, y el cristiano en ocasiones también caemos en eso, porque el cristiano todavía sigue siendo humano y le es muy pronto caer en idolatría. De hecho, uno de los primeros mandamientos, quiero que observes, Éxodo 20 del 1 al 3 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Fíjate cómo empieza: yo soy Jehová tu Dios. Está muy interesado, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te harás dioses ajenos delante de mí. Observa tres cosas. De hecho hay mucho más cosas encerradas en esos tres versos, pero quiero que notes tres. La manera en que se presenta el Señor: yo soy Jehová, dice el Señor. Punto número 2, que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, está interesado en que tú sepas que el que ha hecho todo lo que ha hecho en tu vida, lo bueno, lo que ha hecho el Señor, ha sido Él, no ha sido tú, no han sido las circunstancias, no fueron tus papás. Quien te ha hecho todo el bien en tu vida ha sido Jehová de los ejércitos, que ahora Él está presente en este mismo lugar. Y punto número 3, no te harás dioses
ajenos delante de mí. Y dice más adelante que el Señor es celoso. El Señor no le gusta compartirte absolutamente con nadie. Así también tú debes de ser. Entonces él busca siempre desde el principio de la relación del hombre, desde Adán y Eva, que tú y yo reconozcamos esto, que no volteemos nuestros ojos a las circunstancias, que no volteemos nuestros ojos a lo malo que está pasando en el mundo, a lo malo que nos está pasando a nosotros, sino que lo que Él quiere es que nuestra mirada esté fija en el autor y consumador de la fe. Y desde Adán y Eva se ha repetido, desde que Adán y Eva pecaron, se ha repetido este problema de la idolatría. Tú dirás, pero es que yo ya salí de la iglesia tradicional y yo ya no soy un idólatra. Bueno, te voy a demostrar que sí. Pues, ay, Paco, no me insultes. No, es que a pesar de que somos cristianos, nuestro corazón se desvía y pone su confianza en otras cosas. Cosas como las que pasaban en la iglesia tradicional aún siguen pasando, no del mismo modo. Ya no tenemos un objeto, ya no tenemos una imagen, ya no tenemos, amuletos que cargábamos antes. Pero ahora lo que sí pasa es que ponemos nuestra esperanza en otras cosas. El corazón del humano se enfrasca y se enfoca comúnmente en buscar la esperanza en cualquier otra persona, menos en la persona de Dios. El diablo se va a ocupar de cegar tu mente, de cegar tus ojos, de cerrar tu mente, tu entendimiento, para que tú pongas la esperanza en lo que no es Dios. Y de hecho, el Señor sabe estas cosas. De hecho, por eso vino Jesucristo, para pagar el precio por nosotros. Él sabe que nuestro corazón es débil, muy débil en esta área. Por eso el Señor te podrás encontrar haciendo tantas maravillas en la Biblia. Cada vez que tú lees, ves una maravilla del Señor, ves una obra que ha hecho, que a pesar de que pecaron, el Señor los levanta y los vuelve a levantar. Y no solamente lo hace con los hombres y con las mujeres de la Biblia, lo hace también con nosotros. Cada vez el Señor te va a levantar, tú lo sabes, hermano, pierdes la fe y el Señor ahí está otra vez pronto para levantarte en fe y en autoridad que eres como hijo de Dios. Es decir, la misericordia de Dios siempre va a estar presente en cada uno de nosotros. Y eso nunca va a cambiar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que eso nunca va a cambiar? Porque yo no sé si tú te conozcas, hermano, pero yo me conozco y soy bien chafa. Pero cuando el Espíritu Santo está conmigo, todas las cosas son diferentes. Todas las cosas empiezan a cambiar. Y lo que yo pensaba, lo que yo era, yo dije, Señor, esto ya se va a acabar. Y cuando menos te lo esperas, ya te habla un hermano y te dice, no, eso no va a ser así, porque el Señor me habló que va a ser así. Y el Señor te habla también en tu mente y en tu corazón y te dice, va a ser así, Paco. Va a ser así, hermano. Va a ser así, hermano. Va a ser así, hijo. Lo que tú pensabas que se iba a acabar no es el fin. El fin lo determina nuestro Padre que está en los cielos y ahora habita en el fondo de nuestro corazón. Entonces ha habido desde Adán y Eva una competencia, se puede decir como una competencia entre dioses. En el mundo espiritual es real lo que te estoy hablando. En el mundo espiritual, incluso los dioses, los demonios, dioses con D minúscula, los demonios tienen como competencia. No sé si te acuerdes en la iglesia tradicional, cuando querías un milagrito, tú decías, la vecina te decía, no, pues rézale mejor ¿a quién, hermanos? No, ya no se dice, ¿verdad? Rézale a fulanito de tal, porque ese de seguro sí te va a hacer el milagrito. Que si andas buscando novia o novio, rézale a San fulanito de tal, porque ese de seguro sí. Entonces te has de acordar de eso, ¿no? Entonces hay como que una competencia. Entonces salen los demonios o los principados que son más poderosos, que gobiernan cierta región o cierta área de la vida de las personas. Y empieza esa competencia y se dan a conocer, y ellos están presentes todavía. Ellos tienen efecto todavía en las personas e influyen de una manera en su mente, en sus emociones, en sus pensamientos. Van a influir día con día.
Entonces esto el Señor lo sabe perfectamente. Él sabe que existe esta competencia. Por eso ves a Dios manifestándose como un todopoderoso y decir, no para vanagloriarse, sino para decir: hey, Paco, el que hizo este gran milagro fui yo. El que hizo este cambio en tu vida, el que arregló a tus hijos, no fueron las circunstancias, no fue el psicólogo con el que lo mandaste, fui yo quien tuve misericordia. Dios siempre se ha ocupado de esto. Él está preocupadísimo para que nosotros creamos que Dios es el verdadero Dios que gobierna nuestra vida. Pero la realidad es que la idolatría sigue. Algunos en el dinero, algunos otros en sus padres, algunos otros en sus hijos, algunos otros en el trabajo, algunos otros en el pastor, algunos otros en determinada circunstancia convierten eso en su ídolo. Y ahí es cuando viene el Señor y se levanta y empieza a tocar la puerta de nuestro corazón. Ahí mismo en Éxodo 32, capítulo 32, hay un pasaje donde te das cuenta que rápidamente el hombre se vuelve a la idolatría. Está narrando la historia cuando Moisés sube al monte y el pueblo se cansa de esperar, se desespera y empiezan a hacer un becerro de oro. Entonces a tal grado que le dicen, vamos a leer 32:7, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado, observa la palabra, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses, con D minúscula, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Observas? Así, hermano, eso el humano y el cristiano está tentado a que le pase. Fueron los israelitas necios, duros de corazón. No, hermano, esto es algo que pasa hoy en día y que va a seguir pasando hasta que seamos glorificados juntamente con Cristo. Por lo pronto vamos a tener que estar decidiendo en si buscar al Dios verdadero o seguir a otros dioses. Eso va a seguir. Israel era una tierra pequeñísima, o sea, estoy hablando que Israel tenía, hay una imagen por ahí, a ver si la pueden poner. Bueno, ahí está en el cuadrito, por ahí dice Canaán, ¿se dan cuenta? Esta tierra es Israel actualmente. La tierra que le prometió el Señor era mucho más amplia, pero lo que ellos conquistaron se hizo grande, luego chiquito. El chiste es que ahorita más o menos es ese espacio de tierra. Y en aquella época, en el recuadro izquierdo, son todos los pueblos que existían en ese lugar: arbadeos, samareos, araceos, cineos, sidonios, amorreos, fereceos, en fin, muchísimas culturas que existían allí. Cada cultura no eran pueblos monoteístas como nosotros, que tenemos un solo Dios. Eran pueblos politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, si tú multiplicas la cantidad de dioses por la cantidad de pueblos, ya te puedes imaginar tantos dioses que existían en esa tierra. Pero esa es la tierra que Dios eligió para que habitara el pueblo de Israel, en la tierra de Canaán. Ahí fue donde Dios dispuso el corazón. Israel tiene alrededor de 21,000 kilómetros, para que te des una idea. Guerrero tiene 64,000 kilómetros, es decir, imagínate, el estado de Guerrero 64,000, Israel es la tercera parte de Guerrero. O sea, te das cuenta, en todo el planeta es algo muy chiquitito. Entonces, pasaron muchas cosas cuando el pueblo de Israel viene y toma la tierra. No todos fueron expulsados, algunos se quedaron allí, pero Dios elige ese pedazo de tierra para mostrar que Dios es el Dios verdadero en medio de una tierra de idolatría, en una tierra de injusticias. Dios elige un pedacito de tierra como el grano de mostaza, así chiquitito, para mostrar su gloria y su poder. ¿Qué me enseña esto? ¿Qué te enseña a ti? Es algo hermoso.
que donde te ha puesto el Señor, a ti te ha puesto para marcar la diferencia y que todos crean que Él es el Dios verdadero, que ha venido a la tierra y se entregó por ti y por todos ellos y por mí, para que todos volteen a ver al Dios verdadero, a Jesucristo. Ahora los cristianos empiezan a ver otras cosas. Empiezan a poner sus afanes en las riquezas y dicen: si Dios, tú me das este pedazo de tierra, entonces yo te voy a creer. Pero si no me das nada, entonces no te voy a creer. Sin embargo, tienes tú que entender claramente que Dios es soberano, que Dios es rey por sobre nuestra vida, y lo que Él decida para ti o para mí va a ser lo mejor que tú necesitas. Ahora, Dios tiene muchas bendiciones para ti, claro que las tiene, pero yo quiero que entiendas una cosa: Dios sigue actuando de la misma manera que actuó con el pueblo de Israel. Es la misma manera que ahora Dios está actuando para contigo. A Israel le pasaron cosas horribles, tengo que decir horribles, sí, le pasaron cosas tremendas. Pero al final del día, hoy tú y yo estamos glorificando a Dios porque un pueblo le conoció, porque un pueblo decidió no negar su nombre para que todos conocieran que Él es el Dios verdadero. ¿Qué nos toca a ti y a mí ahora vivir en este tiempo? Exactamente lo mismo. Tú eres como ese pequeñito grano de mostaza. Tú eres como ese pequeñito Israel de apenas 21,000 kilómetros en todo el planeta, de una muchedumbre, millones y millones de personas, que ahora nos toca dar a conocer las virtudes del verdadero Dios. Dios se manifiesta poderosamente. Hay una historia en Jeremías 32. Jeremías está encarcelado. ¿Por qué? Porque él está hablando la verdad que no les gustó a la nación de Judá, en Jerusalén exclusivamente. Jeremías les profetizó y les dijo: ¿sabes qué? Van a venir los caldeos y los van a someter, los van a conquistar, los babilonios, el rey Nabucodonosor. Y ellos le dijeron: pero ¿cómo? Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo va a pasar eso? Pues sí, va a venir porque por causa de su pecado y sus injusticias. Y Jeremías les dijo: ustedes no se pónganse flojitos, porque si no les va a ir mal. No obedecieron, quisieron ser rebeldes, se enfrentaron a Nabucodonosor, encerraron a Jeremías, lo metieron en el calabozo y él empezaba a profetizar. Y dentro de la cárcel, escuchen lo que decía Jeremías 32:17. Levanta una oración: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en los hijos después de ellos. Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Observa el 20. Tú hiciste señales y portentos. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano poderosa y brazo extendido, y con terror grande. Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Esta oración no es la primera vez que se pronuncia en la Biblia, o la manera o el estilo en que se pronuncia. Moisés también lo hizo y algunos otros también lo hicieron. Pero yo quiero que notes esto: Jeremías está reconociendo a Jehová como el Dios verdadero. Hay muchos otros versículos en la Biblia. Salomón, cuando edifica el templo y lo consagra a Dios, también dice: para que los pueblos te conozcan. Pero aquí Jeremías está haciendo algo muy interesante,
Y es que a pesar de que él está encarcelado, a pesar de que él está pasando dificultades, no se le olvida que tiene un Dios poderoso. A pesar de que Jeremías lo están injuriando y está en la cárcel, él no tiene la culpa. Todos se le van encima y lo quieren matar. A pesar de eso, Jeremías dice: Señor, tú eres el Dios todopoderoso que nos sacaste de la tierra de Egipto. Pero al pueblo se le olvidó, se le olvida que Jehová es su verdadero Dios. Y eso nos pasa constantemente a ti y a mí. Por eso es necesario que tú y yo regresemos al conocimiento que es en Jesucristo, regresemos a la fe verdadera y digamos: Señor, a pesar de lo que yo estoy pasando, tú sigues siendo el Dios todopoderoso. No es fácil decirlo cuando estamos en dificultades. Jeremías tiene toda la intención de reconocerlo a él como el único y Dios verdadero. Depende de nosotros entonces cómo veamos a Dios cuando estamos pasando una dificultad. Éxodo 22, no vayas ahí en los que comencé. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Observa, otra vez lo repito: que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pregunta número 1 para ti: ¿el Señor te sacó de Egipto? Pregunta número 2: ¿el Señor te sacó de casa de servidumbre? Entonces Él es digno de alabanza. Entonces Él es digno de que tú y yo estemos constantemente con nuestra fe puesta en aquel que nos sacó de ese lugar. Quiere que sepamos y creamos que es más poderoso que otros dioses. Y no solo que es más poderoso, quiere que sepamos que Él es el Dios verdadero. En ti y en mí hay una competencia en nuestro corazón por decidir a quién ponemos nuestra esperanza. En ti y en mí hay una competencia de decir: tengo dinero y estoy tranquilo. Hay una competencia de que si voy con el médico fulanito de tal, me va a ir bien. Pero no es eso lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Lo que Dios nos ha enseñado en su palabra es que nosotros tengamos a Dios como todopoderoso, independientemente de lo que esté pasando. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, pero hay algo que tú tienes que recordar todos los días de tu vida, y es que Dios es el verdadero Dios. ¿Alguien dice amén? Hay muchos que oraron. Voy a ir a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 39. A ver si lo ponen en pantalla. Dice: ved ahora, yo soy, ved ahora que ¿yo qué? Yo soy, o sea, el autosuficiente, el Shaddai. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago ¿qué? Vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué significa? Que todo lo que pasa en tu vida, Dios tiene el control de ti. Yo no sé qué está pasando contigo. Tú tampoco conoces mi vida. Pero lo que sí sé es que el único que tiene la autoridad y el poder de cambiar las cosas es Dios. El único que tiene la potencia para hacerlo. Dice la palabra: a Jacob amé y a Esaú ¿qué? Aborrecí. Solamente en Él, solamente Él tiene la autoridad y la potencia para cambiar las cosas en tu vida. Solo Él tiene la autoridad y la potencia para cambiar los diagnósticos. Solo Él tiene la autoridad y la potencia para cambiar a tu hijo. Solo Él tiene la potencia y la autoridad para sacarte de la pobreza. Solo Él tiene la autoridad y la potencia para levantarse como nuestro único Dios y como nuestro único Señor en medio de esta nación que está padeciendo. Solo Él tiene la autoridad y la potencia para cambiar a nuestros gobernantes. En toda la Biblia el Señor está insistiendo en esto. Insiste. Acuérdate que yo te saqué de la tierra de Egipto con grandes poderes, con obras terribles. Dice la Biblia terribles. Te podrás imaginar cómo ha de haber sido terrible para los egipcios
estar en el fondo del mar. Cuando el pueblo de Israel iba cruzando el mar, ellos pasaron en seco. Sin embargo, los enemigos del pueblo quedaron en el fondo del mar. ¿Te imaginas qué terrible cuando las plagas vinieron sobre Egipto, las 10 plagas? Ver a sus hijos morir, ver todo esto lleno de ronchas, ver las ranas, ver el agua convertirse en sangre. ¿Te imaginas qué terrible es? ¿Sabes? Es terrible para el diablo ver que nosotros, el Señor nos ha levantado y el diablo lo dejó aplastado. Tú tienes que reconocer que nuestro Dios es todopoderoso. Tú tienes que reconocer que no hay otro que va a cambiar las circunstancias, solamente Él. El Salmo 103, el salmista dice, 103: reconoced que Jehová es ¿qué? Es Dios. Él nos hizo. Sí, Él nos hizo, hermanos, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Estas frases no pueden quedarse en un rezo, en una vana repetición, en un lo sé. Ah, sí, yo sé, yo me sé la Biblia. El diablo se sabe la Biblia. Dice la palabra que los demonios también, pero ¿qué? Tiemblan. O sea, no es un asunto solamente de quedarse aquí en la mente, es un asunto de convicción. Es un asunto que yo ya no pongo mi esperanza en las riquezas. Es un asunto que no pongo mi esperanza en los médicos. Es un asunto que yo pongo mi esperanza en el único Dios verdadero. Alguien dice amén. Este salmo y los versos que hemos dicho de Deuteronomio, diciendo que no hay otro Dios, no hay dioses conmigo, no le busques, no le busques, significa que Dios no va a cambiar. Dios no cambia. Lo mismo que Él dijo cuando escribió este maravilloso libro, es lo mismo que nos está diciendo ahora. Él es el mismo, no va a cambiar. Si alguna vez el Señor te dijo que va a hacer de una manera, Él lo va a cumplir. Tú no te retraigas. Tú no camines para atrás, tú camina hacia adelante, tú da pasos de fe, mantente firme porque el Señor te va a respaldar. La fe no es en sí misma hasta que es probada. ¿Qué es más preciosa que el oro? ¿Es probada con qué? Con fuego, el oro. Así también la fe es probada. Tú no te detengas, hermano, tú sigue adelante. Porque vamos a ver la gloria de Dios tarde que temprano. ¿Dónde lo vas a ver? Yo no sé cómo va a pasar, pero lo que sí sé es que el Señor está atento. A mí en mi corazón me pasa en mi corazón que yo espero cosas grandes del Señor. Yo no espero cosas pequeñas del Señor. La expectativa que me dio Dios de lo que va a ser de mi vida, de mi esposa y de mis hijas, yo lo tengo aquí presente. Él me lo mostró y así va a ser. Yo no pido menos y yo no voy a ir para atrás. Yo voy a ir para adelante. Así tenemos que ser los hijos de Dios, hermano. Dios sabe que hay un vacío en nuestro corazón. Desde Adán y Eva pasó esto. Dios llenaba en el huerto del Edén, había una relación. Dios llenó siempre ese vacío, pero desde que salimos morimos espiritualmente. O sea, fuimos separados de la gloria de Dios. Eso significa morir en la escritura. Y Dios sabe que hay esa competencia. Entonces yo te invito a que no mires a Dios como aquel que solamente está buscando la manera de juzgarte, de castigarte. Porque yo sé que lo has pensado, porque yo también soy humano y lo pienso así también en ocasiones. Chin, porque hice esto cuando era joven, entonces me va a venir esto otro. Chin, y es que debía ser perfecto en todo lo que hacía. Eso no existe. Dios es el mismo ayer y por los siglos. Él sabe que nos equivocamos. Él sabe que pasamos dificultades. Y Él por eso está interesado. Los versos que te estoy leyendo son versos donde Dios se quiere mostrar a su pueblo como el Dios verdadero, porque sabe que nos cuesta mucho trabajo. Podemos decir amén, aleluya, gloria a Dios, pero cuando llegan los problemas, ahí es cuando es probado tu corazón.
cuando llegan las broncas, cuando la esperanza se corta, donde tú estabas agarrado, allí empieza a probarse la fe. Dios siempre va a buscar la manera de que le reconozcamos. Entonces muchos dioses se hicieron presentes en tu vida, muchísimos, no creas que nada más lo de la iglesia tradicional. Muchísimos dioses nosotros pusimos en nuestro corazón y en ocasiones seguimos poniendo. En nuestro interior hay una competencia de la que te hablaba, sobre decidir quién es el Dios en quien tengo que confiar, quién es el Dios al cual yo tengo que depositar mi vida. ¿Quién es? Porque a lo mejor venimos a la iglesia, pero lo hacemos para cumplir con un rito religioso. Pero lo que Dios nos está llamando, y te lo digo en verdad y de todo corazón, es que nosotros le reconozcamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que cuando lleguen las dificultades, ay, ya me dejó mi marido, ya me dejó mi mujer, en vez de que digas voy a buscar más al Señor, algunos lo que hacen es mejor alejarse del Señor. ¿Qué significa? Que Jehová, del que te estoy hablando, lo redujeron a un ídolo. Cuando llegan las dificultades es cuando más nos tenemos que levantar. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te pueda ayudar allí. No hay nadie que te va a salvar más que Dios. No hay nadie más que el único y verdadero Dios que está dispuesto y que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Dios sabe que existe esa confusión en nuestro corazón, y de hecho por eso estamos aquí, para aprender más. ¿Quién es tu verdadero Dios? Conocemos la historia. Job es una historia que se desarrolló antes, por ahí algunos dicen que por la época de Abraham, pero es un libro muy antiguo, no existía la ley todavía. En Job 1:8 dice la palabra: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A lo mejor esto como que te cae el 20 a ti, y dices, yo soy como Job. Y respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y entonces le dice Dios: órale, nada más no toques su vida. Pero quiero que veas esta analogía. Qué maravilloso es que Dios haya dejado este libro, Job, porque se parece mucho a nuestra vida. Job no se alejó de Dios, a pesar de que tenía una fe un poquito errada. Había orgullo en su corazón, sí lo había. Dios nos deja esta historia para que nosotros entendamos que también somos así. Nos quitan algo, nos quitan el dinero, nos quitan a la familia, nos quitan a la salud, y muchos empiezan a maldecir al Señor. ¿Quién es tu verdadero Dios? Hay otra historia en Primera de Samuel, y aquí vemos a Dios en acción. A pesar de nuestra idolatría, a pesar de nuestra infidelidad, Primera de Samuel 4, están los israelitas, van a pelear contra los filisteos, y el sacerdote Elí, que estaba en ese momento, y sus hijos hicieron las cosas malas, muy malas. Los hijos literalmente se acostaban con mujeres en el templo y hacían muchas cosas perversas. Dios los erradicó, murieron todos, y se levanta Samuel. Pero hubo una batalla ahí muy interesante contra los filisteos. Los filisteos capturan el arca. Dice la Biblia que los filisteos tenían temor de Dios. Observa esto: los filisteos tenían temor de Dios. O sea, cuando escucharon que el arca venía, dice que el pueblo de Israel empezó a gritar y ellos se atemorizaron. Y ellos se dieron valor entre ellos mismos. Dice: vamos a pelear contra los israelitas. Y vencieron a los israelitas y capturaron el arca. Y ahora observa, en Primera de Samuel 4, 5 al 8, Primera de Samuel 5, 5 del 1 al 5 dice:
Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Observa, es un dios de los filisteos, Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra. O sea, la estatua de Dagón postrada en tierra, caída, delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído otra vez, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas, la cabeza, las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Sigue repitiendo, sigue contando la historia. Pero quiero que entiendas una cosa. El mensaje que les está dejando Jehová a su pueblo, se los está dejando también a los filisteos. Pero el mensaje que les está diciendo Jehová a su pueblo, que no hay un Dios más poderoso que Él. El mensaje que les está dejando Jehová, que a pesar de la maldad del pueblo de Israel, que a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, Dios sigue siendo poderoso independientemente de lo que ellos hagan. Un cristiano verdadero incomoda, hermano. Un cristiano verdadero, donde quiera que se pare, va a incomodar. No se van a atrever a hacer ciertas cosas los que están a tu alrededor. Cuando tú te presentas, si la presencia de Dios está contigo, tú vas a incomodar. Eso fue lo que pasó aquí. Cuando la presencia de Dios se presenta en un lugar, no hay cosa que se pueda quedar en pie. Todos terminan postrados. El mensaje de Dios en esta historia es muy simple. Yo soy más poderoso que el Dios al que tú sigues, dice el Señor. Jehová es más poderoso que tu problema. Jehová es más poderoso que tu marido. Jehová es más poderoso que tus hijos. Jehová es más poderoso que tus padres. Jehová es más poderoso que tu enfermedad. Jehová es más poderoso que tu dinero. Jehová es más poderoso que tú. Él tiene el dominio de todo. En Él está la vida. Él cambia veredictos. Podrás sufrir, pero nunca niegues al Señor, porque Jehová es el Dios verdadero. ¿Dónde están tus dioses cuando los problemas llegan? ¿Dónde está el dinero cuando viene la enfermedad? ¿Te traiciona el dinero cuando viene la enfermedad? ¿Dónde están tus amigos cuando vienen las dificultades y todos te juzgan y te levantan falsos testimonios? ¿Dónde están? El único que se queda, hermano, ¿sabes quién es? Repítelo conmigo, es Jehová. El único que se queda cuando las broncas llegan es el verdadero Dios al que yo voy a alabar siempre. El único que se queda cuando los problemas llegan es Jehová, es mi papá, es mi redentor. Y voy a terminar con Deuteronomio, ahí donde comencé, 4:33. Voy a empezar desde el 33. Deuteronomio 4:33. Está hablando Moisés y les está advirtiendo sobre la idolatría. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerras y mano poderosa y brazo extendido. Y ha hecho aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte
y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Algunos estaban solteros y el Señor les dio una pareja donde no había esperanza. Algunas estaban solteras y el Señor les dio varón donde no había esperanza. Algunos estaban enfermos y Dios les dio vida donde nadie te decía que iba a haber. Algunos se quedaron sin comer con sus hijos y el Señor los alimentó. Algunos se quedaron sin nada en la vida y el Señor sigue estando con nosotros. No hay otra cosa de la cual yo te pueda predicar, y es esta: Jehová es el verdadero Dios. Jehová es el verdadero, es el que cuida de mi alma, es el que cuida mi vida, es el que con él voy a seguir hacia adelante y no me voy a detener. Voy a seguir hablando de él y para él por siempre. Yo no sé qué vayas a hacer tú, pero si tú reconoces que Dios es el verdadero Dios, todas las cosas van a ser posibles, hermano. Yo no sé qué vaya a pasar mañana, pero nuestro Dios está presente con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Nos ponemos en pie y ya hemos acabado. Reflexiona un instante ahí. ¿A quién le estás poniendo tu confianza? A mí el Señor me hizo pasar por caminos en los que no quedaba esperanza para el hombre, y el Señor sustenta. Yo sé que contigo ha hecho lo mismo, porque tú eres mi hermano y tenemos un Dios que es Jehová de los ejércitos. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es esa bronca? ¿Qué te está alejando de Dios? ¿Cuál es ese problema? Es tiempo de que tú radicalmente le digas a ese Dios: en ti yo no voy a poner mi esperanza. Dinero, en ti yo no voy a poner mi esperanza. Hijos, en ustedes yo no voy a poner mi esperanza. Padres, en ustedes yo no voy a poner mi esperanza. Mi esperanza está en Jehová. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez en una reunión como esta, que pueda levantar su mano, por favor? ¿Hay alguien por aquí? Ok, todos somos de casa. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Dile: tú eres mi verdadero Dios. Yo te elijo a ti, Padre, porque tú me elegiste a mí. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. No pongo mi esperanza en el problema. Dile cuál es el problema. No pongo mi esperanza en que yo lo pueda resolver. Yo no sé qué va a pasar, pero si tú te manifestaste poderosamente en tus hijos desde hace ya mucho tiempo, lo vas a hacer conmigo. Señor, te doy gracias. Nos despedimos con tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén.